Bueno, como se había anunciado, el país y la región de las Antillas Mayores sufrieron los efectos, por suerte no tan dañinos, de la tormenta Isaac, que en principio se había convertido en huracán antes de llegar a la zona de las Antillas Mayores, luego derivó en tormenta tropical y finalmente en depresión. Pero aunque lejos de nuestro territorio hacia el sur, nos dejó muchas lluvias y es probable que haya zonas anegadas, sobre todo en la zona suroeste. Aquí mismo en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, hubo muchas lluvias sábado, viernes en la tarde y sábado y domingo. Y uno espera que a partir de hoy comiencen a mermar, porque ya sería mucho más dañina. Por otro lado, Samuel, hay que recordar que hacia el norte estuvo el huracán Florence, que aunque bajó a categoría 1, debido a la magnitud de ese huracán y a las lluvias, provocó inundaciones en varios estados y ciudades del noreste de los Estados Unidos, sobre todo en las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Se esperaba en principio que afectara más al estado de la Florida, pero no, se alejó más hacia el norte. Habrá que esperar que en el transcurso del día de hoy o mañana las autoridades dominicanas en el COE, pero además de eso con ministerios como Obras Públicas y Agricultura, den un informe detallado del impacto de ese fenómeno en nuestro país. Ojalá que las cosechas no se hayan dañado, que es lo más importante para la gente que trabaja muy duro en los campos. Exacto. La información que había dado el COE hasta primeras horas de la noche de ayer era que había por lo menos 55 personas desplazadas. Esto debido al incremento de los niveles del agua y pues deslizamientos de tierras. Hasta lo pronto lo que se sabe, que difícilmente ya si no se ha reportado, pues quizás continúe así, es que no se ha hablado de víctimas fatales debido a las lluvias causadas por lo que nos tocó el día de ayer y el sábado, que fue el impacto de ya en ese momento, depresión tropical Isaac, que tal como dices, mientras se iba aproximando a la zona de República Dominicana, en el Mar Caribe, se fue degradando hasta finalmente convertirse en una depresión tropical. Respecto a Florence, que todavía sigue incidiendo en Estados Unidos, principalmente las Carolinas, el presidente Donald Trump ya declaró Carolina del Sur como zona de desastre. Esto debido, tal como saben, a las lluvias que han sido copiosas. Más que eso, han hablado de cifras históricas en ese estado de Estados Unidos. Lo mismo en Carolina del Norte, donde la furia de Florence se hizo sentir categoría 2 cuando entró al territorio norteamericano. Y pues todavía sigue lloviendo, sigue como tormenta tropical, aunque se ha ido degradando y se espera que las próximas horas termine ya en depresión tropical también. Bueno, esto de la tormenta la hemos sentido junto con otras tormentas que no tienen nada que ver con clima. Ya vivimos la semana pasada toda la crisis del sistema eléctrico con la salida de 5 plantas. Posteriormente entraron 2, informó CDEE, que es la empresa madre del holding de las empresas eléctricas y que estuvo en conversación con empresas generadoras privadas. Las lluvias habrán de traer más aguas a las presas, por lo tanto, uno espera que las hidroeléctricas tengan una producción mayor y eso ayuda también a aliviar el faltante que hay por la salida de varias plantas del sistema de electricidad de República Dominicana. A todo esto, con el incremento de los combustibles, aunque hubo una rebaja en esta semana, ha habido ya protestas tanto en Santiago, que los taxistas, y aquí en la capital, un grupo de taxistas que no son de los que están organizados en la central y sindicato más grande. Aquí fueron hasta el Ministerio de Industria y Comercio, entregaron una carta. Ellos dicen que sobre todo el GLP les afecta a ellos, pero que entienden que es el combustible que más impacta en la economía de la gente porque afecta a los hogares, los pequeños negocios, etcétera.
Se había hablado de que hoy se llevarían a cabo protestas sorpresa. De alguna manera, en una de estas esquinas en donde se forman grandes entaponamientos en la mañana, en las horas pico, iban a detener una o dos guaguas o un camión, qué sé yo, y las autoridades tomaron previsión. No sé si te fijaste que en algunos puntos de la ciudad había patrullas policiales combinadas con militares. Sí, de hecho, en el transcurso del día de hoy, en la mañana, fue notoria la presencia de militares y policías, lo cual en algunos puntos hizo más caótico el traslado de un lugar a otro, debido a que pues mucha gente se cuestionaba qué era lo que estaba ocurriendo y se detenía, reducía el paso, que ya de por sí en las horas picos, en las mañanas de Santo Domingo principalmente, son especialmente lentas. Pero sí, definitivamente hubo más movimiento de policías, quizás de manera preventiva, para evitar que pudieran realizarse bloqueos, como ya se ha hecho de manera sorpresiva, por ejemplo, en la 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, hace unos años, donde choferes del transporte público pues bloquearon la intersección, y esa fue la del acabose en ese momento. Entonces, hay todavía la posibilidad de que pueda ocurrir un paro sorpresa. La policía y los organismos de supervisión pues van a mantenerse revisando, apostados en las calles, para evitar que este tipo de manifestaciones, que todo el mundo se pueda manifestar, claro está, pero que no causen contratiempos al resto de la población. Bueno, como quien no quiere la cosa, aunque no son las noticias que permanecen más tiempo ni ocupan tantos titulares, y habría que tener la lectura de algún sociólogo que dé seguimiento a estas cosas, o un antropólogo social. Se han venido llevando a cabo protestas muy diversas en muchos puntos del país. Yo diría que decenas de municipios. En muchos casos por asuntos tan puntuales como que no se concluyó una escuela, como que el camino que conduce hacia la escuela, por ejemplo, está deteriorado y no pueden pasar los muchachos y los profesores. De igual manera, comunidades que producen en el campo, pero que luego no pueden acarrear sus cargas porque el camino vecinal está muy deteriorado y se deteriora más con las lluvias. A todo esto, los apagones, que hay lugares que es un azote real, o sea que es de vez en cuando que viene la luz. Y eso sabemos que afecta a todos los pequeños negocios. Y los precios se han ido incrementando, aunque se mantiene bajo cierto control la inflación, y vamos a creer en las estadísticas del Banco Central, que se despachan cada 3 meses o mensual, ¿verdad? De hecho, para el día de hoy se estuvo hablando de que iba a ocurrir un incremento en el precio de los pasajes, de por lo menos 5 pesos. O sea, es un impacto directo lo que tiene el aumento de los combustibles en República Lo más Dominicana. fácil es uno culpar a los transportistas, pero ellos también, eso es un negocio, y todo negocio que los costos le suben, trata de traspasar ese costo a sus tarifas, porque si no quiebra. Es más fácil protestarle al transportista, decirle dueño del país, no sé cuánto, pero usted va a un supermercado, grande o pequeño, y los alimentos que usted compra habitualmente, si se fija, han subido de precio. Claro, pero es que para llegar a ese punto necesita ser trasladado de un lugar a otro, y para eso se necesitan los combustibles. Y el dólar ha estado subiendo. Exacto. Y hay materias primas que se compran con divisa. Entonces, nadie le dice a un industrial, usted es un dueño del país, un abusador. No, él simplemente revisa sus costos. Que son más dueños que eso sí son dueños de verdad. Y no estamos en contra de ellos. Yo lo que digo es la lógica de la economía de mercado, como es la nuestra. No se puede culpar a ningún sector porque ajuste sus costos y cargue un poco de ese incremento a su cliente. Y en este caso el cliente es el ciudadano que toma un vehículo, porque nadie va a quebrar. Entonces eso hay que entenderlo. Yo no sé qué salida podría buscar el gobierno, propiciar, no sé, porque no puede tampoco de manera populista decir no vamos a aumentar, porque eso es irreal. Ahí vemos lo de Venezuela. Tantos años con un combustible artificialmente bajo, eso desangró las arcas del Estado de Venezuela. Ahora han tenido que subir los precios, quizás subirlo de una manera a los cuales el venezolano no está acostumbrado. Entonces, hay que buscar siempre el equilibrio, pero no se puede echar la culpa a un sector de manera particular, ¿verdad? Nadie quiere pagar más, obvio, es así, pero los costos suben y hay que ajustar.
Bueno, sin embargo, Rubén Jiménez Vichara, el pasado viernes, durante una rueda de prensa, volviendo al tema de la electricidad, pues adelantó que la entrada en vigencia de por lo menos 3 nuevas generadoras de electricidad no le van a costar a los dominicanos más para producir esa electricidad. Esto debido a la salida de AES Andrés, que produce por lo menos unos 300 megavatios. Él adelantó, y a mí me causó mucha curiosidad, que no le iba a costar más a los dominicanos, que no se le iba a incrementar el costo de la tarifa. Sin embargo, ese costo lo va a asumir el Estado. ¿Y quién le paga el Estado? Bueno, finalmente lo termina pagando la gente nosotros, también. Así exacto. Es. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a la pausa, sí. Bueno, hay informaciones que no son de manera formal una noticia, ¿verdad? Pero que impactan en sectores de influencia y que tocan temas que son sensibles para mucha gente en una sociedad determinada. Y con el boom de las redes sociales, hay unas comunidades en esas redes que comparten datos, opiniones, imágenes, y de ahí muchas veces esas cosas trascienden a los medios tradicionales. En los últimos días ha estado circulando y uno que otro blog o portal se ha hecho eco, ¿verdad?, de una denuncia que hace una dama. No vamos a citar su nombre porque ella lo hizo fue en Instagram y eso ella lo mandó a su contacto, ¿verdad? Esa dama dice que ella tuvo un romance con el cardenal Nicolás López Rodríguez y que fruto de ese romance ella tuvo un hijo. Él ya dice que ella se enamoró profundamente de él, que él siempre la trató bien, que se ocupó de pasarle, ¿verdad?, la manutención del hijo y que se interesaba por el hijo con discreción porque ella dice que ella, como lo amaba o lo ama, no quiere hacerle daño. Todo el mundo sabe que el cardenal, que está retirado, tiene asuntos de problemas de salud. Dice que tiene ya un malestar de Alzheimer y que él mismo buscó aislarse porque es una enfermedad que te provoca situaciones muchas veces bochornosas o difíciles porque tú pierdes sentido de la realidad. El caso es que esta dama dice, yo no sé cómo es la cosa, si es que ella se le permitía ir antes a ver a Nicolás López Rodríguez y a llevar el hijo, no sé. El hijo que ella dice que es de él. Pero dice que en los últimos tiempos ella ha intentado verlo o interesarse y que se le ha impedido en la casa del arzobispado, ¿no?, que está en la zona colonial. Y que en una ocasión reciente ella fue y que incluso se le mandó a unas personas, ella dice que fueron unas personas que le dieron golpes. Y ella acusa a gente dentro de la iglesia, que por demás hace otra acusación. Dice que esa gente, que ahora tiene más influencia en la iglesia, odia al cardenal, no quiere saber de él, que él le había dicho eso a ella. Entonces ella está reclamando, primero, que esa manutención o el dinero que le pasaba se le siga pasando. No sé si que el niño, dicen, o el muchacho que ya tiene unos 20 años y que está estudiando. Y que ella además sufrió la pérdida de un embarazo, que se supone que es una nueva pareja que ya tiene, no sé cómo es la cosa. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Eso inmediatamente despierta muchas pasiones. Los sectores más allegados a la iglesia han dicho que esto es un plan para hacerle daño a la iglesia. Y han ido más allá, de manera ligera, así como ha sido ligero que algunos medios publicaran esto sin investigar más allá, poniendo nombre y todo, ¿no? Han ido más allá diciendo que eso es un plan de los grupos que luchan por la despenalización del aborto en las 3 causales. Se han hecho un arroz con mango. Al mismo tiempo hay un caso que ha sido ya así formalmente llevado a los tribunales, que es una madre de un ahora joven, pero que era niño cuando estudiaba en un colegio de los agustinianos en La Vega, y que fue violado según ella y según el joven ha acusado a un sacerdote. Ese caso está en los tribunales. Quieren decir que estas denuncias son parte de una supuesta campaña para hacerle daño a la iglesia en momentos en que está todo el tema de permitir en el código penal que la mujer decida cuando hay 3 situaciones excepcionales respecto a un embarazo, que la criatura sea inviable, que su vida esté en peligro,
o que ese embarazo sea fruto de una violación y o incesto. Exacto. Entonces, yo creo que en eso, si es ligero, darle veracidad en el caso de la versión de esa dama o supuesta dama, porque uno no sabe si es alguien que lo ha inventado con una foto falsa. No le puedo dar aquiescencia a todo esto sin verificar. Al mismo tiempo, no se puede, el caso de ese de La Vega, que es un caso real, que la madre de ese joven y el joven han dado la cara responsablemente, venir a decir que eso es parte de una campaña, porque es igualmente irresponsable. Claro, desde el inicio todo esto debió ser tomado por pinzas. De hecho, los medios de comunicación no le han dado mucho espacio a esta discusión que hay a través de las redes sociales. La gente sí, la gente ha devorado la historia y pues cada quien se ha hecho una opinión sobre esto. Ahora bien, tal como señalas, que por lo menos sectores allegados a la iglesia tengan la ligereza de decir que eso se trata de una campaña en contra de la iglesia y en momentos donde la lucha con respecto a las tres causales ha tomado pues un tiempo ya bastante pronunciado de sectores de las iglesias, en este caso, no solamente la católica, en contra básicamente de estos que promueven que las mujeres y los médicos tengan potestad, que no sean perseguidos penalmente, judicialmente, por decir, bueno, en este caso, lamentablemente el fruto es inviable y pues no queda otro remedio que abortar. Esto, pues, que se diga que se trata de una acusación simplemente para desfavorecer a la iglesia, no debió nunca, pues, ser una opción para defender este caso. Sí se puede decir que perfectamente es factible. No, eso no es tal como dice la joven, podemos darle un espacio, hablar con nosotros, eso sí es posible. Ahora, atacar con una acusación de esa manera es algo que me parece irresponsable más que nada. Y la Iglesia Católica, si es de manera ya pues, no vamos a decir oficial, porque no fue un comunicado. No, porque no es que ha salido el arzobispado. Desde dentro de la Iglesia aparentemente son personas, ha ocurrido esto sí. Y se han pronunciado de esta manera. La Iglesia no está para imponer su criterio con respecto a los temas sociales en República Dominicana. Mira, se supone que que este es un estado laico para empezar y que pues como tal debe pues imponerse lo que es el bien común más allá del pensamiento respetando religioso. A todo el mundo su credo, claro su fe. Que sí. Mira, sobre todo causa extrañeza que haya sectores aquí que se aferren a ser tan conservadores y quieren cubrir cosas cuando la iglesia en el mundo entero está enfrentando una situación difícil debido a los escándalos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos, religiosas, etc. Entonces, el Papa Francisco ha querido transparentar todo eso. En principio, él iba un poco tímido, de hecho, muchas amenazas de los sectores más conservadores, y él ha dicho, no, el que cometió su delito, que pague por eso, y no vamos a encubrir. Y ya se han tomado medidas respecto a lo que pasó en Chile, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahora mismo mandó a buscar al clero, los representantes del clero de Estados Unidos, y ha tomado medidas fuertes y ha dicho no, igual que con la corrupción dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que si desde aquí se asumen posturas tan conservadoras, eso va en contra de lo que ha estado predicando y enseñando y orientando el Papa Francisco. Es una contradicción, porque no es eso lo que él ha hecho, encubrir. Él ha dicho que no, que eso debe salir en la luz pública y que quien cometió su delito, que pague. Exacto. Es lo mínimo que se puede pedir en este caso. La discusión que pueda tener esta joven y la acusación que puede hacer, la puede hacer también perfectamente. Si realmente tiene evidencias de que fue agredida, que es algo importante que hay que señalar, ya más allá de el hijo que pueda o no tener con el cardenal, eso queda a un lado. Ahora, lo importante es si ella fue agredida realmente, pues que proceda como manda la ley. Ella puede poner su denuncia y pues presentar las evidencias o solicitar que el Ministerio Público haga una investigación. Eso sí se puede hacer. Ahora, que ella lo diga a través de las redes sociales es su derecho, sin embargo, no se le puede dar un espacio como si fuera noticia como tal, debido a que se trata hasta ese momento de un rumor. A pesar es que una cosa es que tú lances una cosa en una red social. Exacto. Y otra que tú vayas a un medio responsablemente y digas, yo soy fulano de tal, me pasó esto y esto y esto. Aquí vi una joven que ella fue y denunció
al doctor Euclides Gutiérrez Félix, pero eso es un hecho real. Respondió diciendo que sí, que le paga su pensión, etcétera, ¿verdad? Es una cuestión entre dos adultos que, bueno, ocurrió y nada, ahí están las consecuencias. Vamos a una pausa. En República Dominicana se está dando una situación que quizás no mucha gente le presta atención, pero el doctor Víctor Terrero ha hecho la denuncia y desde luego a través del Ministerio de Salud Pública se está pues tratando de revertir este problema y se trata de la discriminación que a veces sufren las personas con VIH en República Dominicana. Surge la información a raíz de un informe que elaboró el Centro Nacional para el VIH, Conavicida, donde dice que muchos médicos, y esta es la parte importante, rechazan darle tratamiento o asistencia médica a pacientes con VIH. Un 56%, una cifra que resulta alarmante, de médicos que dicen que si la persona lamentablemente porta esta enfermedad, pues no le brindan la atención debida. Y pues desde luego se trata de una acción discriminatoria más que nada debido a que los médicos son las primeras personas que deben, debido a su juramento, atender a las personas independientemente de la situación en la que se encuentre y más aún cuando esta en este caso pues puede poner en riesgo la vida. Mira, es muy decepcionante, muy triste que eso siga ocurriendo porque ya se ha avanzado muchísimo en el mundo. Hay que recordar cuando este virus irrumpió en los 80, incluso en los países más avanzados aislaban, como en la época de los leprosos de la antigüedad, a las personas que eran VIH positivos y se pensaba que con hablarle cerca, que con tocar a esa persona, con darle un abrazo, ya el otro iba a estar contagiado. Y eso se ha determinado que no, incluso que la gente puede durar muchos años haciendo sus actividades habituales normales, siendo VIH positivo, pero claro, cada cierto tiempo tomando sus retrovirales para mantenerse en una situación de que su defensa no baje y no sea víctima de cualquier otra enfermedad que ataque, ¿verdad?, al organismo que ya tiene el virus de VIH. El doctor Víctor Terrero, yo creo que es un excelente funcionario que ha estado trabajando con este y otros temas relativos a prevención de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo el VIH. Y se ha esforzado mucho por concienciar a los médicos, a las enfermeras. Ha trabajado con los grupos vulnerables que mucha gente en la sociedad desprecia o quiere ignorar que existen, como las trabajadoras sexuales, la comunidad LGTB y las personas que viven con VIH. Y es muy lamentable que esto ocurra, porque eso es lo primero que demuestra, además de una falta de ética profesional de quien incurra en esa discriminación y en ese atropello, es ignorancia, que yo creo que a estas alturas un médico tiene que estar consciente de eso, una enfermera, de que el VIH no se pega porque usted atiende a un paciente. Pero además, incluso en el caso de las enfermedades que son altamente contagiosas, bueno, que en los hospitales hay un protocolo y hay unas normas para evitar que quien trate con ese paciente se contagie. Entonces, me parece absurdo completamente. Y mira que se ha hecho esfuerzo, tanto de Conavicida como del Ministerio de Salud, para que haya conciencia en los centros de salud, públicos y privados, para que no les nieguen a las personas que viven con VIH la atención. Es una denuncia importante a la cual hay que prestarle mucha atención y darle seguimiento, Samuel. Exacto. Mira, por otro lado, todo el tema de las tensiones que se están dando, sobre todo en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, y todo el mundo sabe por qué, porque no está claro todavía si el presidente Medina va a descartar definitivamente, él y su equipo van a descartar, buscar o una reforma constitucional o un nuevo fallo del Tribunal Constitucional que reinterprete todo aquello del párrafo temporal, ¿verdad?, que dice que el presidente no se podía repostular para el 20. Hay muchísimas interpretaciones y relecturas. Y eso mantiene la tensión porque se ha tirado al ruedo el expresidente Fernández, que es el principal contendor frente a Danilo Medina y a los demás candidatos. Y hubo una encuesta de Asisa que los danilistas que fue, dicen una encuesta auspiciada por gente de Leonel Fernández,
que presentaba como que él era imbatible incluso frente a Danilo dentro del PLD, con un 60 y tanto frente a menos de 20%. Ahora, desde sectores danilistas se han puesto a correr otras mediciones o datos que dicen que no, que Danilo cuenta con un 69% de aprobación. Casi todo el país aprueba. Dentro y fuera de, inclusive del PLD, y que lo que quiere decir que si es intentara la repostulación o se repostulara, no tendría ningún rival dentro del PLD ni fuera. Eso va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver cómo siguen en estos días esas cosas. Ahí vimos declaraciones del abogado Julio Curi, que es una persona cercana al gobierno, hay que decirlo, que dice que el fallo que se dio no fue para decir que no se podía repostular, sino como fallando sobre que no debía conocer ese recurso por quien lo sometió. Exacto. Y dice también que no es necesario modificar la Constitución. No, que hay que interpretar el asunto eso. Exacto. Mientras tanto, de aquí a marzo, vamos a decir, tendremos una guerra de encuestas. Cada quien va a estar diciendo la verdad que le acomode mejor. Y pues tenemos que estar preparados para estar recibiendo ese bombardeo. Y eso, que se supone que hay limitaciones en la precampaña y todas esas cosas, pero esa pela no la despinta nadie. Pero eres tú que lo crees. Exacto, yo soy un poco ingenuo en eso. Ya están lanzados a la calle los candidatos, los partidos, ya usted sabe. Bueno, Nos despedimos entonces. Muchas gracias, será hasta mañana.